De 8 a 10 de la mañana. Son las 9:35 de la mañana y de acá hasta las 10 vamos a estar conversando con el ingeniero electricista, profesor e investigador Fernando Paganini, además reconocido matemático, licenciado en matemáticas de la Universidad de la República y además máster y doctor en ingeniería eléctrica por el Instituto Tecnológico de California. Por supuesto que su cara y su nombre adquirieron otra notoriedad hace 2 años cuando empezó a coordinar el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario que formó el gobierno para que lo asesorara durante la pandemia, un trabajo que realizaron durante 14 meses hasta junio del año pasado. Y hoy es un placer tenerlo acá con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Un gustazo tenerte en Punto de Encuentro. A principios de junio, vos, Rafael Radi, junto a la ingeniera química Liliana Borsaconi, le presentaron un documento al presidente Luis Lacalle Pou con acciones urgentes que el sistema de ciencia y tecnología necesita para su supervivencia y desarrollo en el corto y mediano plazo. En esa reunión realizada en Suárez y Reyes le pidieron al mandatario más presupuesto para la ciencia. ¿Qué fue lo que solicitaron concretamente para esta rendición de cuentas? Bueno, esto es un proceso para rebobinar un poquito. De hace tiempo que claramente el país ha declarado que hace falta invertir más en ciencia y tecnología. De hecho, se recordará que en 2014 todos los candidatos firmaron un compromiso, una aspiración de llegar al 1%. El tan ansiado 1%. Bueno, entonces digo, eso es una vieja aspiración y es una vieja meta. Distintas eventualidades, en particular en este gobierno, la pandemia, hacen que esto no se pudo realmente discutir hasta este año. Entonces, lo que la Academia de Ciencias, que fue la delegación que fuimos, era por la Academia de Ciencias, fuimos a plantear, es bueno, este es el momento del periodo en el cual hay que dar un primer paso. Obviamente no vamos a aspirar a esos números de una. En pero esta rendición llegar del 0,4, que es lo que tenemos hoy al 1, es utópico, pero por lo menos acercarse, ¿no? De empezar a dar pasos, cosa que en un plazo de unos años se pueda ir hacia la meta. Entonces, ese es el contexto general. Después, cuando uno dice, bueno, siempre los recursos van a ser escasos y siempre va a haber, si aparecen los recursos, ¿dónde se ponen? Bueno, ahí en ese punteo que se elevó primero a los ministros, a varios ministros, primero al ministro de Educación y Cultura y después al director de la APP, a otros ministros han visto, y de hecho hoy más tarde vamos a reunirnos con la ministra de Economía. ¿Van los tres también? No, vamos Rafael y yo. Ajá. Entonces, eso, digo, ese menú es básicamente no es un detalle, un plan completo, ni mucho menos. La Academia de Ciencias no tiene capacidad de desarrollar todo eso, pero sí que si aparece la voluntad, bueno, acá son posibilidades de lugares donde ustedes pueden rápidamente empezar a reforzar. O sea, los casilleros donde habría que poner. Acá hay que poner. Bien, bueno, entonces, lo de hoy es importante, Fernando. A ver, pasaron 21 días exactamente, creo. Ustedes visitaron al presidente en Suárez y Reyes el 1 de junio, hoy es 22. La discusión por la rendición de cuentas es diaria, es día a día, todos están pidiendo. Y hoy se reúnen con Azucena Arbeleche. ¿Qué pasó en estos 20 días? Como para que hoy ustedes vayan con un pedido más concreto de repente. O sea, ¿avanzaron en algo? ¿Les tiraron un adelanto de lo que puede haber para la ciencia? No, lo único que nosotros no tenemos ningún número en la mano, pero lo único que ocurrió, sí, claramente se logró instalar en la discusión de la rendición de cuentas el tema. De hecho, las últimas apariciones públicas de algunos referentes importantes del partido de gobierno menciona la ciencia como uno de los lugares donde se va a poner recursos. El propio presidente Delgado también habló de eso. Educación es prioridad, pero después aparece ahí la ciencia. Aparece, cosa que no era tan clara. Cuando empezamos a hablar, bueno, está dentro de educación, podría haber algo para la ciencia, pero bueno, en realidad, si bien hay claramente intersecciones fuertes entre educación y ciencia, no es la misma cosa. No, está bueno separar justo en este momento. Tener por lo menos que quede claro que nuestras necesidades tienen otras cosas diferentes. Porque la educación claramente hay mucho para invertir a nivel de primaria, secundaria. O sea, obvio. ¿Sos optimista?
Yo soy optimista que se va a dar un paso, no tengo ni mayor forma de saber cómo cuantificar. ¿Y con qué número quedarían conformes? Hoy es 0,4 del PBI. Yo, y menos hoy que estoy por ir a hablar con la ministra de Economía, no le haga eso, Mariano. No voy a tirar números. Pero digo, si uno dijera, bueno, no sé, sube el 0,05, eso es es una suba. Un 0,1 es una voluntad política por lo menos demostrada. ¿Y la pandemia abonó el terreno para esta posibilidad y este interés por parte del ámbito político? Sí, creo que sí. Creo que por lo menos visibilizó el problema, no solo en el ámbito político, sino en la población en general. Digo, cuando aparecen estos momentos en el país, te aparecen todos los sectores diciendo, bueno, pero yo tengo esta necesidad postergada y es legítimo. A nosotros nos cuesta mucho más que se entienda Claro. que digamos la importancia de este gasto. Entonces, creo que sí, la visibilidad pública que tuvo la ciencia, no solamente nosotros en el GACH, sino otros sectores de la ciencia, fue importantísimo. ¿Y cuáles son las acciones más urgentes que necesita el sector, la ciencia? Bueno, hay programas que existen, que están funcionando, pero que han estado como deprimidos desde el punto de vista presupuestal. Por ejemplo, está el Sistema Nacional de Investigadores, que con lo que yo conozco muy bien, que se creó empezó a funcionar en 2009, la primera generación. Hubo un impulso inicial a la época de la creación de la ANI en esos años, donde se crearon una cantidad de programas que hoy están. La ANI misma, el Sistema Nacional de Investigadores, algunos de los proyectos concursables. Todo eso se generó en esos primeros años del primer gobierno del Frente Amplio. Después, de establecidos esos instrumentos, muchos han quedado presupuestariamente relativamente chatos. Entonces piensen en el Sistema Nacional de Investigadores, que categoriza investigadores y les da un incentivo. Tenía 1.000 investigadores, ahora tiene 2.000. Pero la torta que hay para financiar eso no ha crecido proporcionalmente. Entonces los subsidios están congelados en pesos hace muchos años, han ido perdiendo su valor. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo serían los proyectos concursables. Eso me parece este segundo ejemplo más claro. Se concursa en el Fondo Clemente Estable, que es la investigación básica, el Fondo María Viña, que es la investigación aplicada. Se presentan, por ejemplo, en el Fondo Clemente Estable el año pasado, tengo los números presentes, se presentan 157 proyectos, se declararon excelentes 100 y se financiaron 40. Excelentes 100. Sí. Es un o sea, buen, de excelencia suficiente como para ser financiados había 100, pero había recursos para financiar 40. ¿Eso es más que antes porque se puso de moda la ciencia o no? Que hace 10 años probablemente sí. Tendría que hacer memoria con esos números. Pero también pasa que los montos de esos proyectos absolutos, o sea, se financian menos de los que hay, pero además los montos se han ido, están también congelados en pesos hace varios años. Entonces, digamos que en todos esos lados hay un desincentivo, hay una cierta frustración de gente que presenta un proyecto excelente y no hay, bien evaluado, pero no lo podemos financiar. La única razón es económica. ¿Y el ámbito privado incide en esto? O sea, ¿se ha descansado un poco lo que son las cuentas públicas para los aportes privados o convenios de investigación con otras instituciones de otros países? ¿Se ha descansado sobre esto en vez de incentivar desde lo público? Son cosas distintas, ¿no? Se ha descansado en el sentido de si los gobernantes o nuestro país se ha descansado en el aporte privado en vez de seguir incentivando desde lo público la investigación. No creo que se haya descansado porque el aporte privado tampoco es tan grande, pero sí creo que entiendo bien perfectamente cómo se dice que los países que llegan a niveles altos de inversión lo hacen con mucha inversión privada también. O sea, nadie llega al 3% del PBI como Corea o con 3% pagando desde el Estado, ¿no? Bueno, vos viviste y fuiste investigador mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo es allá? ¿Cuánto aportan los privados a la ciencia en ese país y cuánto aporta el Estado? Bueno, ahí está. Es un buen ejemplo porque la que uno llama la ciencia, hay una cadena muy larga que es desde la investigación más científica básica, investigación aplicada de ingeniería, que es lo que hago yo, también ya el desarrollo tecnológico más práctico. Toda esa cadena, a medida que uno se mueve, hay distintos grados de participación del privado y del público, ¿no? En el departamento de ingeniería eléctrica que estaba yo en la UCLA, en la época que estaba yo, ahora tendría que mirar de vuelta a ver si se mantienen esos números, pero el 75% de los proyectos de investigación eran fondos públicos. 75% público.
Diferencia Interesante. gigantesca. Sí, sí. Después, cuando uno va ya a la industria, en la industria hay científicos es más, la forma mejor de transferir conocimiento al sector productivo es transferir gente, o sea, que un doctorado Claro. de la universidad o arma su empresa o se va a una empresa y a un laboratorio dentro de una empresa. Y ahí sí, claramente los fondos son privados. Entonces, no es que si uno quisiera los números de Estados Unidos en inversión CIT, que la verdad que no tengo esa información para compartir, habría que ver cómo caen los pedazos. Pero digamos que a nivel universitario o a nivel... El Estado sigue siendo un financiador fuerte, incluso en un país que no tiene tal vez marca de ser tan estatista, ¿no? Pues, Fernando, cuando no tiene un número, no te lo das, porque es bien de matemático. Sí, Porque capaz que otra persona que te no hay tira resultado, un claro. estimado de ser. Fernando lo tiene que tener. Yo Es Claro, así. pero esa característica- Pensaba ahora escuchándote y con la pregunta de si la pandemia tuvo algo que ver en esto, yo tengo la sensación personal de que no fue solo la pandemia, sino que la ciencia estaba pronta en alguna medida cuando llegó la pandemia. Y lo ato con el ejemplo simple de lo que fue esta genetista de la policía científica que resolvió el caso de Lola Chumnales en base a un modelo inventado por ella, que en alguna medida nos mostró que no era solo un ámbito donde la ciencia se está destacando, sino que realmente está como abarcativo. Y esa gente vino en los últimos 8, 9, 10 años a trabajar en los lugares donde trabaja. Correcto, sí, tal vez ese es otro punto que está bueno resaltar, que es que, y creo que la pandemia lo dejó bien claro, la ciencia y tecnología no se justifican solo a través del sector productivo. Hay distintas actividades de muchos tipos que requieren nuestro aporte. De hecho, en el caso de la pandemia fue muy claro que fue un asesoramiento en temas sanitarios, y entonces para que tener esas capacidades que puedan responder, tiene que haberse sembrado antes, ¿no? Claro, ¿vos considerás que hoy la ciencia uruguaya corre riesgo de perder ese viento a favor que obtuvo a raíz de la pandemia con una mayor visibilización que generó nuevas vocaciones científicas? Digo, no es perder el viento a favor, pero sí claramente que si no se lo aprovecha no vamos a dar el salto que se podría dar, digamos. Esto se aprovecha con inversión. Y hay una parte necesaria de inversión. Otra es institucionalidad. Hay toda una discusión ocurriendo que estaba planteada para el primer año de gobierno, pero que también se ha postergado por la razón de la pandemia, sobre cómo se rediseñan algunas instituciones de organización de la ciencia y tecnología. El Ministerio de Educación y Cultura tiene consultorías en el tema, en fin. Eso es importante también. De hecho, discutirse en que hacer un nuevo plan estratégico de ciencia y tecnología. Pero lo que nosotros, un poco la iniciativa nuestra, con estos punteos que le llevamos al presidente, fue... está bien, esas discusiones tienen que ocurrir, pero no podemos esperar a que concluya una discusión de ese tipo para empezar a invertir. Y el presidente estuvo de acuerdo con usted, Sí, ¿verdad? el presidente estuvo de acuerdo, sí. Ajá. Fernando, ¿qué es más tentador hoy para un ingeniero joven? ¿Ir a trabajar al sector privado de una o enfocarse en investigar? De repente postergar un poco el sueldo, que puede ser bueno, y dedicarte a una investigación propia. ¿Qué le tienta más a los jóvenes hoy? Bueno, ese es mi dilema. Es mi cruz diaria, en el sentido de que yo tengo un grupo de investigación y tengo estudiantes que los quiero atraer para que hagan investigación conmigo. Por supuesto que siempre uno sabe que cuando se mete en el camino de la investigación, posterga, como decís vos, por lo menos Muchas posterga cosas, ingresos cosas. altos, ¿no? Sí. Pasa que el tema es cuánta disparidad hay. ¿Y cuánto tiempo aguantás también? En ¿no? este momento que realmente está que vuela la industria, por ejemplo, del software o sus relacionadas, que hay oportunidades por todos lados para ganar bien en el trabajo profesional. No, y que hay desocupación cero ahí. Hay laburo para todos. Hay laburo y cada vez por ese mismo motivo los sueldos se han ido como escalando. Incluso Te lo ahora, llevan a todos. incluso hay un tema que es que la gente trabaja mucho para afuera, y entonces entonces digamos, hay mucha posibilidad de ganar bien por este lado en el corto plazo. Entonces si uno hace esto, otro es porque realmente le gusta, o sea, no es para todo el mundo, pero claro, no quiere tampoco sacrificar la posibilidad de eventual en unos años estar en esto. Si es un camino que uno lo ve como que no le va a rendir, entonces lo que hacen muchos muchachos es decir, bueno, yo agarro un trabajo en la industria porque no me lo voy a perder, y quiero además hacer una maestría contigo 10 horas semanales, o un trabajo, eso es más dedicación vocacional. media, ¿no? Y yo los agarro porque es lo que puedo hay. conseguir. Y es muy vocacional ese trabajo de ellos, y vos decís que los agarrás, pero capaz que no tienen tantas horas para dedicar a la investigación. Con menos con vos. horas y con un cierto optimismo respecto de cómo te van a rendir esas horas, ¿no? Porque la investigación es un trabajo de alta concentración, si se quiere, entonces
vos podés hacer alguna actividad que yo le doy predigerida a alguien en esas 10 horas semanales. Lo más de fondo de la investigación, que es simplemente buscarte un problema, reventarte contra el problema, eso requiere horas, y eso lo hace sobre todo en estudiante de doctorado, y lo hace con más dedicación de la Tenés que estar descansado. En un part-time no lo lográs. No puedes estar muy cansado, digamos. Sí, y sobre todo que no puede haber un divorcio entre lo que haces todo el día y lo que haces así en esto, ¿no? Ya que hablabas de software, ¿es real cuando decimos los uruguayos, a veces con más elementos y a veces con menos, que somos cerebros en software que podemos exportar realmente? Yo creo que sí, por lo que digo, no es mi especialidad, pero por lo que entiendo, sí, claramente las empresas uruguayas están, les va muy bien, importa mucho en el mundo, ¿no? El 0,4% del PBI que tenemos hoy en ciencia, ¿cómo se distribuye? Bueno, esos son números que la oficina que formalmente evalúa esto es una oficina de ANI que dirige Jimena Uller, con la cual estuvimos en contacto recientemente. Esos números siguen un protocolo de la OCDE, y hay cómo se define lo que es investigación y ciencia. Ellos hacen encuestas y en base a eso establecen esos números. De hecho, los últimos números del año 18 están publicados. Ayer nos adelantó algunos del 20, que puede ser un poquito más, de 0,04, 0,45, un poco más. Pero la verdad que no tengo claro cómo se delimita bien eso. O sea, por un lado se incluyen el ANI, el presupuesto de investigación de la UDELAR, el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, esos actores conocidos del sistema de investigación. Por otro lado, de alguna manera se cuentan algunas inversiones que hacen las empresas públicas en investigación, y también el INEA, me olvidé del INEA y el LATU, que son instituciones grandes. Pero también hay algo más que ahí ya dejo de saber bien exactamente cómo lo miden, es un tema más econométrico. Pero y por eso es que es tan difícil de decir, bueno, no es una planilla fácil de escribir. Claro. Fernando, a la reunión de hoy con la ministra de Economía, ¿van con algo diferente a lo que llevaron a Suárez y Reyes, o es exactamente lo mismo y esperan una respuesta de Azucena Arbeleche? Digamos, vamos a la primera reunión con ella, con la misma propuesta que antes, y no tiene por qué, por supuesto que esperamos alguna respuesta, pero no tiene por qué ser la respuesta final que se da en la reunión. Claro, una cosa es decir el presidente, otra cosa, bueno, háblenlo con la que Arbeleche, corta el ¿no? bacalao. Pero hay que explicarle todavía a la ministra la importancia, como decía hoy, que es difícil explicarla y que entiendan la importancia de la ciencia. ¿Usted siente que a las grandes jerarquías del gobierno hay que todavía explicarles esta importancia, o ya están en un paso donde, bueno, se entendió lo importante que es y hay que definir entonces cómo se dan esos fondos? Yo creo que se entiende, y creo que se entendía desde antes. Lo que pasa es que en medio de toda yo entiendo cómo es la dinámica del gobierno. Los cortos plazos siempre están arriba de la mesa, y entonces sí, esto es importante, pero esto es urgente, y bueno, entonces un poco nuestro rol es ir a refrescarle que esto también de alguna manera es urgente, porque lo que nunca se encara nunca se construye. Hay una metáfora que me gustaría hacer con el tema del GACH, ¿no? Uno armó un equipo honorario amateur, si se quiere, para jugar este partido, porque nos llegó y no había más remedio. En el área que ve trabajar, intervinieron muchas personas en muchas áreas, justamente es como que hubiésemos traído deportistas de otros deportes para armar el cuadro porque bueno, había algunos profesionales de ese deporte, pero no, del cuadro entero hubo que rejuntarlo, ¿no? Y nos fue relativamente bien, entonces se genera una expectativa. Pero se genera además una especie de como un envío, una motivación. Cosa de Maracaná, bueno, logramos hacer esto, pero en realidad todos sabemos que en el largo plazo los que ganan son los que tienen un cuadro profesional bien formado y entrenado. Bueno, entonces lo que estamos diciendo, otra corazonada difícil. No se lea mal el éxito relativo que tuvimos, como que entonces ya está hecho. La ciencia que funciona bien, simplemente fue una solución ad hoc, pero bueno, los países que tenían un doctor Fauci, que era un tipo que toda su vida hizo eso, bueno, evidentemente tenían mejores condiciones que nosotros. Bueno, a propósito de eso, hace un año exactamente, ¿no? Hace un año que dejó de funcionar el GACH como grupo asesor científico honorario del gobierno. Debe haber sido un año de mayor tranquilidad para vos, porque fueron 14 meses intensos los del GACH en plena pandemia, en los meses más difíciles de la emergencia sanitaria. ¿Qué te dejó esa experiencia, vista ahora a la distancia, un año después? Y bueno, no sé cómo resumirlo. Fue una experiencia inolvidable y bastante inesperada, digamos, que uno le tocara jugar ese rol, e incluso con ese nivel de visibilidad pública, que no es lo que no
mi pasado. No, y no te gusta mucho tampoco. No soy muy mediático. Agradecemos la venida acá también. Se valora. Se valora. Pero no, sí, fue una especie de ese sentido del deber y del honor, digamos, de que había que estar. Y me agradezco mucho a los que me invitaron a participar, más allá del esfuerzo que llevó, ¿no? Le quiero preguntar algo al matemático. ¿Enseñamos mal la matemática acá en este país? Bueno, depende a qué nivel, ¿no? A veces hay a los chicos, liceo, escuela, que tienen un problema ahí no resuelto. Yo creo que se podría mejorar. No es que hay cierta tendencia en el sistema educativo uruguayo es a reproducir cómo se enseñaban las cosas, a mantener las cosas enseñándose de la misma manera, en el sentido de que los profesores en el IPA se forman en las materias que más o menos van a seguir estudiando, y medio un poquito más separados del tema que no son un instituto universitario, están más separados de los que después aplicamos la matemática. Entonces, del lado de los que demandamos matemática, tenemos una cantidad la cosa evoluciona, y a veces veo que los chicos que llegan con lo mismo que a mí me enseñaron, que sigue siendo relevante, pero de repente los énfasis uno los pondría distinto, mucho énfasis en la cuenta, los chiquilines tratan de mecanizarse para hacer algo que en realidad no entienden bien, cuando en realidad lo importante es que entiendan, porque la mecánica de la cuenta es cada vez menos relevante. En fin, hay cosas que yo creo que se podrían mejorar, pero sí. Fernando, quiero volver un poco sobre la pandemia. Tranquilo que no te voy a preguntar sobre números, que ya sé que no manejas el área de datos del GACH, que no está más, pero tenemos un reporte semanal y vos obviamente fuiste el coordinador del área de datos. ¿Cómo ves los números de la pandemia hoy en Uruguay cuando observás esos informes semanales? Bueno, yo lo que te puedo decir es que claramente la dinámica que tenemos este año es bastante distinta que la que teníamos hace un año, en cuanto a que los números los indicadores que uno seguía venían asociados a una cierta cantidad de casos en CTI, fallecidos muy alta, y esas correlaciones eran fuertes y las seguíamos y no mentían, digamos. Cuando se disparaba la cosa para cierto lado, sabíamos cómo iba a terminar del otro lado. Ahora creo que, mi interpretación, creo que la de todo el mundo, que debido a la alta vacunación y también a que mucha gente ya tuvo la enfermedad, hay un impacto mucho menor. Entonces, bueno, esos números tal vez sean más tolerables. Incluso sí, no, me perdí una cosa. ¿Incluso? No, pero incluso el nivel de testeo creo que hoy por hoy es tal vez menor que hace un año. Ajá. Dado que ya hay mucha gente que uno escucha, ¿no? Bueno, no me testearon. Exacto. Sí. Los números esos habría que ver exactamente cuáles son en verdad. Creo que incluso son un poco mayores de lo que se está diciendo. Hay un subregistro. Claro, siempre hubo subregistro. Sí. Y además en los momentos de desborde que tuvimos, hubo subregistro porque no daban abasto la cadena de laboratorios y testeos. Ahora simplemente creo que el criterio se testea menos, entonces hay toda una bolsa que uno no sabe. Pero sí uno sigue la parte pesada de los casos graves y fallecidos, y esa, si bien no es que sea nula, pero bueno, se mantiene ese desacople entre contagios y muertes que en un momento se dio. ¿Y son números de post-pandemia estos ya? Bueno, todos los expertos dicen que no aún, y creo que todavía no. Que no. Pero nos acercamos, estamos ahí. Sí, digo, siempre está este tema del laboratorio de variantes ahí, del tubo de ensayo, que salga una cosa más, ¿no? Visto a la distancia también, ¿se recuerdan más las coincidencias que las diferencias que tuvieron con el gobierno? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Y en el grupo de trabajo, en esos Zoom que hacían con más de 50 científicos y expertos, donde obviamente también hubo diferencias y discusiones, hoy, visto desde acá, desde junio de 2022, ¿qué es lo que queda? ¿Lo que los unía, o se siguen recordando algunas cosas que los separaban? Yo a muchos los vi una vez solo en mi vida, en vivo, que no fuera en ese Zoom, y como ese Zoom no han seguido ocurriendo. No sé lo que es el sentimiento generalizado, pero creo que el sentimiento es que fue un trabajo bien hecho. Creo que las coincidencias se recuerdan seguramente más que las diferencias.
bien. Fernando, no nos queda casi tiempo, pero me quedó colgadito una pregunta con respecto a lo que planteaba Nano de cómo se enseñan las cuestiones. ¿Ustedes ven que una mayor inversión en ciencia puede derramar en otros aspectos positivos en la sociedad, como puede ser, por ejemplo, la igualdad de género, ya que se le está haciendo hincapié a las mujeres y las niñas en las TICs? ¿La ciencia es un elemento que cambia realidades sociales? Sí, sin duda. La ciencia es muy grande, ¿no? Incluso están los científicos sociales que también están en nuestra bolsa de investigadores y que encaran directamente los temas que tú estás hablando, ¿no? Uno tiende a pensar en el tubo de ensayo, el laboratorio, pero quizá haya otro derrame, ¿no? Primero, más que derrame es una parte Es parte legítima del paquete, son las ciencias sociales, ¿no? Bien. Ingeniero Fernando Paganini, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro. Gracias por la Y le invitación. agradecemos el esfuerzo que hizo para venir. porque Se quiere ir. Lo entendemos. Gracias. Grande, Fernando, gracias. Que pases bien. Y con Fernando se va a Punto de Encuentro también. También. Sí, nosotros nos vamos, sí, Y sí. ya comienza el destapabocas.